¿Por qué Dios permite el mal? ¿Es porque es un ser realmente cruel? ¿O el mal existe por un bien mayor? Estas son eternas preguntas a las que la humanidad se enfrenta, tras vivir en un mundo tejido entre la divinidad y la oscuridad, entre la vida después de la muerte y los pecados. En el capítulo de hoy nos adentraremos en el corazón de estas interrogantes, donde nuestra opinión y la tuya serán importantes al final de este enigmático tema. Estaremos formulando preguntas de las que sin duda tus respuestas nos ofrecen debate y experiencia a todos. Comenzamos. Una de las singularidades de nuestra existencia es el regalo del libre albedrío. Esta característica de individualidad es fundamental en este divino drama llamado vida, pues somos criaturas con la capacidad otorgada de tomar decisiones que definitivamente nos pueden llevar ante adversidades oscuras, como acciones precursoras para un bien mayor. Por otro lado, innumerables filosofías que se apoyan en la biblioteca más antigua del mundo, llamada Biblia, coinciden que Dios nos dio el libre albedrío para que pudiéramos elegir seguir su sagrado camino, y que aquellos que deciden rechazarlo son libres de tener sus propias voluntades, aunque no disfrutarían de su sagrada divinidad. Entonces, si Dios declara que el libre albedrío nos ofrece la voluntad de tomar nuestras propias decisiones, ¿es el mal el resultado de las elecciones humanas? Varias doctrinas documentan que al final el mal es necesario para fortalecernos espiritualmente, y que, así como Dios permite que tomemos nuestras propias decisiones, también permite que el resultado de dichas decisiones puedan ser beneficiosas o malignas, sin necesidad de su intervención. Ahora bien, conforme existe el criterio dicho anteriormente, también existen criterios que ocasionan otras interrogativas, pues la Biblia también refleja que Dios ha creado el universo con leyes naturales de las que no podemos escapar. Estas leyes, resumidas en causa y efecto, que permiten que se desarrollen eventos incluso en contra de nuestra voluntad. Por lo tanto, muchas consecuencias serán inevitables, debido a la naturaleza de estas leyes. Adentrándonos en argumentos reflejados propiamente en la Biblia, algunos de sus libros, como en Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, dice: «Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza el carácter». En Eclesiastés capítulo 1, versículo 18 dice: «Porque en mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor». Estos versículos documentan que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Sin embargo, dejan claro también que el sufrimiento puede tener un propósito, como lo es el desarrollo de la perseverancia y el carácter humano. Nuevas interrogantes vienen a nuestras cabezas al retroceder en el pasado, recordando la historia del primer hombre y la primera mujer, es decir, Adán y Eva. Si bien recordamos, todos somos descendientes directos de ellos, o al menos así lo relata la Biblia. Bendecidos con la vida eterna en el jardín del Edén, Adán y Eva gozaban de su libertad en el paraíso. El libro sagrado nos muestra que a pesar de ser libres y tener todas las recompensas del paraíso sin esfuerzo alguno, su libertad estaba condicionada a no comer del fruto del árbol prohibido. Si bien es verdad que la Biblia no revela a ciencia cierta las particularidades de dicho árbol, sí refleja que Dios no tenía problema en obsequiar todo lo que quisieran siempre que siguieran sus indicaciones al pie de la letra. Como clara muestra, ambos desobedecieron, siendo expulsados del paraíso, siendo desprotegidos de la inmortalidad, siendo expuestos al trabajo duro y siendo condenados a la muerte por longevidad. Para variar, la Biblia también refleja que toda la descendencia de ambos estaría condenada a la caducidad por muerte, debido a la consecuencia de sus actos. Entonces, si bien es cierto que el libre albedrío ofrecido por Dios
nos permite tomar decisiones de las que debemos ser responsables. Podemos decir que Dios es responsable del dolor y el sufrimiento. Muchas filosofías aportan que en lo más profundo de nuestro ser cargamos partículas de divinidad para conectarnos de forma directa con Dios, pero yacen dormidas, y que somos incapaces de acceder a esta divinidad por darle prioridad a la maldad. En base a esto, si somos responsables de producir dolor y de padecer dolor porque Dios lo permite, significa que podemos evitar que siga sucediendo. Esto nos lleva a cuestionar nuestra propia integridad. ¿Por qué seguimos emitiendo sufrimiento al mundo si somos capaces de no provocarlo? ¿Qué nos empuja a seguir ocasionando caos si ya bastante caos ha existido desde siempre? Una de las maravillas de nuestra existencia es el placer de sentir amor. El amor es uno de los puentes más fuertes para conectar almas en donde sea. Un idioma que puede expresarse a través de gestos y acciones que no necesitan palabras precisas. Caos y amor coexistiendo en un mismo mundo terrenal y físico, donde criaturas como nosotros nos esforzamos por mantener una balanza que prolongue la vida y retrase la muerte. Dios considera necesario el amor y el caos para su verdadero propósito. En palabras del personaje más importante y popular de la Biblia, llamado Cristo Jesús, decía que su sufrimiento tenía un propósito redentor, pues Dios estaba enfadado con el mundo y para no acabar con todos, Jesús se ofreció voluntariamente a conocer la creación de su Padre. Su verdadero propósito era conocer el comportamiento y el dolor humano, además de ser el receptor de todos los pecados. La Biblia relata que Jesús además mostró muchos milagros a los demás a través del poder de su Creador, pues sabía que teníamos mucho más que ofrecer a pesar de tantas irregularidades como creación directa de la propia mano de Dios. No es necesario resaltar todo el dolor por el que Jesús pasó según los relatos de la Biblia, y aún así seguía manteniéndose firme a su fe por nosotros y al respeto por su Padre. Antes de continuar, recuerden que las palabras dirigidas a ustedes en este capítulo están referenciadas a las escrituras registradas en la Biblia y a las respuestas psicológicas y espirituales de los seres humanos ante el dolor y el sufrimiento. Si el dolor y el sufrimiento son necesarios por Dios para fortalecer el valor humano y la conexión con Dios, entonces, ¿son los desastres naturales provocados por Dios? ¿O son provocados por la mano humana? Pues los desastres naturales han generado gran cantidad de numerosas muertes, donde posiblemente han muerto muchos que lo merecían, como han muerto muchos inocentes. Recordemos que el propio ser humano ha causado innumerables catástrofes que también se han cargado muchas vidas, pero también es importante recordar el diluvio de Noé. Orientándonos en los registros bíblicos, Dios provocó un diluvio de 40 días y 40 noches para purificar la maldad del mundo en la tierra, tal cual sucede en los desastres naturales donde vidas buenas y vidas malas se pierden. También sucedió en su diluvio. Esto lleva a más preguntas. Las muertes y el sufrimiento que llega a todas estas vidas buenas y malas son necesarias. Realmente no podemos tener autoridad total para certificar qué es realmente bueno o qué es realmente malo. La verdad sobre lo bueno y lo malo siempre va a diferir desde toda índole. Sin embargo, sí sabemos que en todas las veces en las que se ha producido una catástrofe, las vidas que continúan han avanzado para el bien. Un ejemplo claro fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto humano que arrasó con la vida de culpables e inocentes y que incluso tras mucho sufrimiento y tras las secuelas de la bomba, Japón vio un nuevo amanecer y se reinventó totalmente. Todo lo antes mencionado no busca señalar o buscar culpables. Pero no podemos dejar pasar los registros históricos que tenemos tras todos los sucesos que han protagonizado a Dios como un ser cruel
y han victimizado al mundo por sus acciones. Muchas respuestas quedarán inconclusas y abiertas a más preguntas a lo largo de muchos años y desde antes de nuestra existencia. Ahora bien, debemos aceptar que al estar vivos no conlleva al 100% de placeres inmunes al dolor. Si tú has decidido estar vivo, has decidido que el odio y el dolor son tan inevitables como el amor, y tan inevitables como la muerte. Sea lo que sea que te aferre a esta aventura dramática llamada vida, debes recordar que estar vivos es una responsabilidad que nos ha sido entregada y que las misteriosas formas en las que el ser al que conocemos como Dios y las misteriosas leyes naturales que rigen el universo no están bajo nuestro completo control. Pero si estamos bajo nuestro propio control y decidir ser felices a pesar de las adversidades, es un desafío que solo se reserva a los valientes y que merece felicitación concreta. Cerrando este tema, recordamos que hay mucho aún por aclarar y que tus propias conclusiones también nos permiten expandir nuestras opiniones y las de los demás. Por lo tanto, puedes expresarte libremente ante todas tus dudas o ante todas tus sugerencias. Sigue entrenando tu mente y alimentando tu espíritu con el siguiente tema que tenemos para ti. Bienvenidos a Triskel.